Hola, mi nombre es Ángel707 y hoy te vengo a traer el mejor addon de armas. Hoy les vengo a traer el actual Guns en su última versión, en la versión 3.1.9, que nos agrega nuevas armas, nuevas animaciones y muchas cosas más. Te recuerdo, si te gusta mi video, no se te olvide dejar tu like y suscribirte. Además, no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Y en la descripción vas a encontrar tanto el link directo como el link con acortadores. Si quieres apoyar el canal, por favor abre los links con acortadores. Y si quieres, también te puedes unir al canal por tan solo 50 centavos de dólar. La verdad que me ayudarás muchísimo y así ya no tendré que dormir bajo un puente XD. Recuerda que para que el addon te funcione sin ningún problema debes activar las opciones experimentales del juego. Este addon, además de agregarnos armas, que de hecho son muchísimas armas como pueden estar viendo ahora en pantalla, este addon también nos va a agregar nuevas espadas, navajas, hachas y muchísimas cosas más. Como pueden estar viendo ahora, las espadas y navajas y cosas de estas tienen un daño muy alto, que de hecho ahorita los vamos a probar a ver cómo funcionan. Además, también va a traer unos spawners que te van a dejar unas cajas cuando los spawnes, pero no va a ser necesario porque igual las cajas que estos spawners te dan, te vas a poder encontrar en todo el mapa. Este addon también nos agrega lo que sería un auto, bueno, nos agrega un carro de estos como tipo de guerra. Y pues este carro simplemente tiene unos controles atrás y el interior es un poco simple. Además de que la textura del auto también es un poco simple, pero igual te va a servir para transportarte en el mundo y es demasiado bueno. Y además se me olvidó decir que las cosas que tiene el auto detrás no te van a servir para absolutamente nada. Y ahora vamos a probar algunas de las armas. No las vamos a poder probar todas porque obviamente vamos a demorar una eternidad probando todas las armas de este addon, pero bueno, vamos a probar a las que tengo ahora en la mano. Vamos a disparar a un saqueador que tiene 20 puntos de vida igual que el jugador. Ahora vamos a usar esta arma que tiene mira, aunque no apunta nada, o sea no acerca nada, pero sí te va a dar más precisión, ya que no todas las armas de este addon tienen mira. Ahora vamos a usar un lanzagranadas o un RPG, como quiera que le digan en tu país. Bueno, y este mata de un solo disparo y tiene bastante alcance como pueden estar viendo ahora en pantalla. También vamos a tener este tipo de armas que son como antiguas. Y también vamos a tener este tipo de armas que son especiales, que hacen un sonido especial y cuando disparan también se ve bastante diferente a las demás. Incluso ahora quiero que escuchen el sonido de esta arma. Y bueno, yo pensé que este era un arma, pero no es un arma, es una jeringa que te va a dar efectos a ti, efectos como la velocidad, fuerza y resistencia. Esto te va a ser útil cuando estés peleando con muchos enemigos. También están este otro tipo de armas que como pueden estar viendo tienen unos efectos muy especiales que al momento de disparar pues no es que haga daño a los que están lejos, simplemente le va a hacer daño a todos los que están a tu alrededor. Además, al momento de disparar va a soltar un montón de partículas que se ven bastante bien y ahora quiero que escuchen el sonido que hace el arma al momento de disparar. Y de lo último que tengo en mi mano vamos a tener una AWP, un francotirador que pues no es que acerque mucho la mira, pero igual está bastante bien, es muy precisa, bueno no tan precisa porque cuando un objetivo está demasiado lejos es bastante, pues no es muy precisa que digamos. También vamos a poder encontrar estas cajas que de hecho de eso fue lo que les hablé al principio del video, que si en los spawners, bueno, estas las vamos a poder encontrar por todo el mapa, pero en sí no tienen ninguna función, pues no hacen nada ya que las golpeo y no se rompen, así que no sé con qué se puedan romper y eso ustedes lo pueden ver en la página del creador, que tal vez él ahí nos enseñe a cómo abrir estas cajas. Y bueno, estará en la descripción el link a la página del creador y estará el link directo y estará el link con acortadores. Si quieres apoyar el canal pues abre los links con acortadores y si no pues no. Buen chico. Ahora vamos a probar algunas de las armas cuerpo a cuerpo que nos agrega este addon. Lo vamos a probar con los mismos devastadores. Y la primera que vamos a probar es la más poderosa de este addon, ya que esta nos agrega 80 puntos de daño. Eso es 10 veces más que la espada de Netherrealm. La segunda también tiene efecto y además nos agrega 60 puntos de daño. Eso es 10 veces más que la espada de hierro. La tercera es un arma un poco más sencilla, más débil, ya que nomás tiene 15 puntos de daño, aún así sigue siendo más que las armas comunes de Minecraft. La quinta arma es un arma muy especial, ya que esta nos trae una animación muy pero muy buena, como pueden estar viendo ahora en pantalla. Al momento de pegar también es como si hiciera un movimiento suave, y esto es porque nos agrega un efecto que es el efecto de debilidad.
La siguiente es un hacha y me parece que es la peor arma de este addon, ya que tienes que estar muy cerca del mod, o sea, tienes que estar muy cerca del enemigo al que quieres golpear. De último sí tenemos lo más sencillo, que es simplemente un puño que cuando le pegues al enemigo simplemente se le va a poner pues veneno a él. A ti te va a dar dos efectos, que es el de empalar y el de debilidad, por lo menos eso creo. Y bueno, y ahora por último vamos a probar lo que son los spawners. Bueno, algunos spawners, ya que no los voy a probar todos, simplemente los 5 que tengo ahora en la mano. Y como pueden estar viendo, el primero es un tipo de monstruo de agua que la verdad que está bastante épico, su diseño está muy bien hecho.